Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Vamos a invitar a nuestro coach que el día de hoy vamos a entrevistar. Vamos a esperarlo aquí un momentito. Vamos a esperar que se una para invitarlo a iniciar la entrevista con este tema tan interesante del día de hoy, que hablaremos de la historia que habla nuestro cuerpo. Dice un autor que estamos hechos de historias, y así es. Estamos hechos de historias, de vivencias, y nuestro cuerpo muchas veces habla por él. Un saludo a los chicos que están conectados, a Michelle. Vamos a dar un momentito. A ver, un segundo. Vamos a esperar un momento a conectarnos. No se vayan, por favor. Está súper interesante el día de hoy. Puedes aprender a escuchar tu cuerpo y el coach Michelle Antonio nos va a decir de qué manera. Vamos a esperarlo un momento. Ay, creo que ya está por aquí. Aquí se une. Hola, hola. Ya lo invité. A ver, vamos a ver. Vamos a... Ya lo invité a la llamada. Vamos a esperar que se una. Ay, listo, ya se unió. Muy bien, ya. Nuevamente superamos la tecnología y estamos aquí. Vamos a esperar un momentito para iniciar esta charla tan interesante, esta entrevista. Hola, buenos días. Ya, por fin. Bueno, hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Creo que yo no te veo ¿No? todavía. A ver. Yo veo negro la parte de arriba de la pantalla, pero por ahí es mi teléfono. Yo sí te logro ver, no sé los que están conectados, nos Ok, ok. puedan ver, si nos pudieran decir, si nos ven a ambos y si nos escuchan bien. Bueno, yo sí te escucho bien. ¿Sí? Bueno, yo sí te veo y Sí, te escucho bien. Bueno, va que va. vamos a comenzar y ya sobre la marcha que nos vayan diciendo si se ve y se escucha bien. Si nos pudieran Sí, comentar por ahí, si nos ven y nos escuchan bien. Bueno, parece que sí. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy comentaba que eres un coach de vida, que tienes varias certificaciones, ahorita nos platicas de ellas, y que el tema que vamos a ver hoy es de las historias que
estamos hechos, todos somos una historia, todos tenemos nuestra historia y eso nos va haciendo, nos va formando y el día de hoy la vamos a aterrizar en nuestro cuerpo. ¿Qué se refleja en él? ¿Qué historias? Y con tu gran experiencia y sabiduría que nos puedas orientar a cada uno de nosotros en estos temas. Pero antes de eso me gustaría preguntarte quién es Michel Antonio. ¿Quién es él? ¿Qué historias tiene para compartirnos el día de hoy? Claro, claro. Bueno, pues, ¿quién soy? Pues creo que no te he platicado, ya tenemos tiempo de conocernos, pero no te he platicado, pues ahora sí que lo primero a lo que me dediqué. Yo al principio, ahora sí que siempre me he dedicado como a andar empezando con negocios, ventas y el boxeo. Eso siempre ha sido, el básquetbol, el deporte. Para mí siempre una de mis metas más importantes ha sido ser profesional, que como yo vi a mi papá desde muy niño, así que me llevó a la cancha de básquet en la Carriola, siempre admiré esa parte de mi padre, entonces desde muy pequeño, creo que recuerdo desde los 7, 6 años que yo lo voy a jugar, decía, quiero llegar a ser un profesional, ¿no? En el deporte, primeramente. Y pues la primera etapa de mi vida fue el deporte, escuchar todo sobre pues ventas, tener como que una idea de tener tu propio negocio, sí trabajar, he trabajado también en varios empleos y posteriormente cambié del básquetbol, que sí llegué pues a jugar aquí en Veracruz, en las ligas de los Halcones, pero no hice mucho, no llegué a la meta de ser profesional. A los 19 me cambio al boxeo y ya a los 26 logro debutarme profesionalmente. No soy un boxeador profesional que te diga así, pues muy conocido, ¿verdad? Pero logré esa parte de los 26 y ahorita a mis 31. También entre esos años del deporte, o sea, como que para poner un contexto de qué tipo de vida llevé, ¿no? También estudié 8 años en la Facultad de Nutrición de acá, la UB, pero es que no me recibí. Y después de eso, después de tener estos conocimientos, estudié el diplomado en biodescodificación y me certifiqué como coach de vida. Y actualmente estos últimos ya 4 años, 5 años, actualmente estoy estudiando otro diplomado de educación emocional. Me he dedicado y se ha dado, ha fluido, una palabra que sé que te gusta mucho a ti, ha fluido esta parte en coach de vida y pues esa ha sido ahora sí que la experiencia y todos los conocimientos basados en el deporte, en lo primero que estudié, siempre he estado leyendo, me gusta leer muchísimos libros de la mente humana. También por ahí cursé un cuatrimestre en psicología social. Entonces, siempre me ha gustado ser un autodidacta y he llegado con todos esos conocimientos, así que a instalarme en esta especialidad de la biodescodificación y la educación emocional. Sí, leía hace tiempo a Jorge Bucay en un libro que se llama Camino algo del camino, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero me gustó mucho la parte inicial que decía que todos vamos por diversos caminos en la vida, pero al final llegamos al punto que algunos tardamos más, algunos no, pero al final llegamos a esa parte que nos gusta y qué agradable es hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta y cómo del deporte fuiste tomando ciertos caminos para llegar ahora a ser un experto en biodescodificación. Pues muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco, es un placer para mí tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación. Sé que tienes mucho para dar, mucho por compartir y que a todas las personas que nos están viendo o nos vean después les va a ayudar esta entrevista, se los garantizo, no se vayan. Bueno, vamos a iniciar, si te parece, con las preguntas. El título de nuestra charla es Más que un cuerpo. Eres una historia que se refleja en él y vaya que sí, desde las heridas de la infancia nos vienen diciendo cómo se va desarrollando el cuerpo. ¿Y qué nos pudieras decir acerca de cómo podemos aprender a escuchar nuestro cuerpo y entender lo que nos quiere decir sobre nuestras emociones y experiencias pasadas?
Bueno, pues muchas gracias. Igual, no, creo que no lo dije, gracias por la invitación. Es un gran gusto estar contigo, Brenda. Y pues sí, claro que sí, esa palabra, esa pregunta me gustó mucho. Me gustó mucho, ahora sí cuando me la propusiste antes de la entrevista, para poder, te dije, voy a investigar, voy a intentar organizarla de una manera para poder explicarla y que nos ayude esta gran información. Eh, por ahí vi otra de las entrevistas que hiciste, muy buena, la verdad, me gustó muchísimo. Y tú misma dijiste, tómalo si es para ti, si no, pues déjalo ir, ¿no? Y lo organicé para que podamos, ahora sí que, entenderlo de esta manera. ¿Cómo podemos, cómo podemos entender lo que nos quiere decir sobre nuestras emociones y experiencias pasadas? ¿Cómo podemos aprender a escuchar nuestro cuerpo? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, lo primero que requerimos hacer desde el conocimiento, la disciplina, la, la especialidad en biodescodificación, pues tenemos que conocer nuestras emociones abriéndole espacio, primeramente. Primeramente debemos reconocer cuáles son las emociones. También esa es una especie de tabú que hay en una creencia a nivel cultural que me he dado cuenta a lo largo de las sesiones que he tenido, a lo largo de mis experiencias personales, que te vende mucho como que la cultura que el apegarte a tus emociones o expresarlas es algo que te va a poner vulnerable. Esa es la primera creencia que, que nos venden mayormente, o sea, no expreses tus emociones. Y eso es lo fundamental, tan solo en una sesión de biodescodificación, es podemos llegar a ver en la mayoría de las sesiones cómo se quedan atrapadas esas emociones por esa creencia, porque pues, no sabemos primeramente cuál es la función de cada una de ellas y no sabemos cómo abrirle paso a la emoción. Eso sería lo primero. En la emoción, precisamente, está toda la historia del ser humano. En la emoción no es algo que tú puedas observar en un microscopio, en la célula. Puedes observar el comportamiento, puedes observar eh, los neurotransmisores, cómo se comunican a través de la mente, a través del cerebro, a través de la biología, pero tú no puedes observar los pensamientos como tal. Y las emociones, en lo último que he logrado explicarlo de una manera más adecuada, son cada una de las palabras, de los pensamientos que tú has observado por el ejemplo de las personas que tú te rodeas desde la infancia, incluso antes de nacer. Las más importantes improntas van a ser antes de tu nacimiento y van a ser también un poquito, si nos vamos más profundo, esas improntas que también, esos ejemplos que también recibieron tus padres y tus abuelos, para que quede claro, para que podamos clarificar a lo largo de la entrevista, si tienen alguna duda sobre alguna cosa que digo o tú me quieres preguntar, hablaríamos en tres generaciones, o sea, mi generación como tal, la generación de mi papá, mi mamá, y la generación de mis abuelos. ¿Por qué? Porque tú eres tu papá, tu mamá, tú eres tus abuelos, paternos y maternos. Y siempre se divide en tres. El número tres es ahora sí que muy histórico. Pero la historia de cómo se formó todo, lo que da paso a tu vida, a cómo tú ves el mundo, está, digamos que está en la zona más primitiva de tu cerebro. Si puedo, no sé qué tan adecuado sea, preparé algo como que explicar algo sencillito de cómo es que está, bueno, lo voy a decir, gracias, cómo es que está estructurada la parte de las emociones en tu cerebro, ¿no? Lo más primitivo es el tronco cerebral, que es lo que rodea la parte superior de la médula espinal, la que viene acá atrás ahora sí que del cuello, los que no están ubicados en anatomía, que no saben, yo sé que va a haber aquí muchos, sé de tus alumnos que saben mucha anatomía, pero para los que no es esta parte, ¿no?
el tronco cerebral que rodea la parte superior de la médula espinal y que regula las funciones vitales básicas del ser humano, como son la respiración y el metabolismo. Y esa parte va a ser muy indispensable. Creo que es una, no vas a dejar mentir, es una de las cosas que más luego cuestan entender en el caso de la licenciatura de nutrición, lo que es algo más, no es como una sola cosa, sino son varios sistemas, ¿no? Entonces, la parte más complicada, donde se encuentra la solución de la interrogante, de cuál es el mensaje. Tú te preguntas, ¿las emociones me están dando un mensaje? Sí, las emociones te están dando un mensaje. Y el problema más importante, para que yo creo que ya bastantes personas han escuchado ahorita, que todo síntoma físico es un resultado de un conflicto emocional. Entonces, la interrogante de ver cuál es ese conflicto, ver cuál es ese mensaje que trae esa emoción, es que no están dando las emociones que se encuentran en el hecho, que no todas se pueden expresar. O sea, la base de entender los mensajes de tus emociones están en el error el error número dos, o el mito de la cultura, que tú puedes expresar tus emociones, y eso es mentira. Las emociones no se pueden expresar con palabras, muchas emociones. Hay algunas que sí, pero la gran mayoría se expresan con acciones y por medio de los sentidos. Y lo que pasa es las emociones, lo que se bloquea primeramente, no escuchas, no tienes esa intuición, dices, ¿por qué hay gente tan intuitiva? ¿Por qué hay gente que toma tan buenas decisiones, buenos empresarios, les da su tranquilidad para estudiar, terminar su licenciatura, para empezar y terminar todo lo que empiezan, para tener una buena relación de pareja? ¿Qué hay en esas personas que escuchan sus emociones? ¿Qué hacen de diferente? Y entonces, lo que bloquea esa parte de escuchar el mensaje, que tiene que ver para que lo podamos identificar y podamos saber cuál es esa historia, como dice el título de la entrevista, es que muchos de los sentidos están peleados con las emociones. O sea, nosotros tenemos 5 sentidos, algo básico que aprendemos desde muy chiquitos, nos enseñan: el sentido del tacto, el olfato, tus orejitas, dónde están tus ojos, y es lo primero que yo tengo un hijo de 4 años, ¿no? Es lo primero que le enseño: a ver, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? Y entonces empiezas a darte cuenta que ya vienes, tú mencionaste algo importante también ahorita, las heridas de infancia, ya vienes con unas heridas predispuestas. Y esto ya es un poco más, ahora sí que no es un tema para ahorita, pero tú ya naces con una utilidad para mejorar la vida de tus padres. Suena un poco feo, pero los hijos siempre van a ayudar a que un padre trascienda un conflicto. Siempre. O sea, si voy a dar un ejemplo un poco exagerado para que se ponga de manifiesto, pero supongamos que a ti te toca de esta manera un niño, si lo vemos, hablar con esta neurolingüística es como quitarte la responsabilidad, pero si te toca un niño que es muy hiperactivo o un niño que tiene déficit de atención, Asperger, el primer pensamiento un padre, una madre que no tiene conocimiento de la inteligencia emocional, del proceso estructural, de cómo funciona pues todas las partes que tienen que ver con los recuerdos, que eso es la amígdala cerebral, el sistema límbico. Y lo primero que va a pensar es que es culpa del niño, es culpa a lo mejor de la mala suerte, es culpa de que, o también puede ser, es mi culpa, y no tiene una manera de cómo gestionar. O sea, tú no puedes expresar tan fácilmente una emoción, por ejemplo, de un familiar que se murió. No lo puedes expresar con palabras. Es algo complicado. ¿Cómo no puedes expresar lo que siente una madre que toca un hijo
o que tiene un hijo con Asperger, que es algo muy delicado, un hijo con síndrome de Down, un hijo que nace como tal, pero para la biodescodificación, en sencillas palabras, en resumen, es la primera prueba que trae la genética para que trascienda el padre. Entonces, algo sencillo, lo pongo un ejemplo conmigo. Mi hijo a veces es muy, muy explosivo. Entonces, yo empiezo a estudiar inteligencia emocional, que no es casualidad, empiezo a estudiar cómo gestionar las emociones y empiezo a enseñarle con un proceso pues, de el conocimiento de, pues, de un instituto en el cual aprendo, ¿no? Entonces, ahí está la primera prueba, pero la prueba es para mí. Y luego creemos que, y esto es algo muy bonito, creemos que cuando te dan un diagnóstico, por ejemplo, es que tu hijo va a ser así, o tú vas a ser, recuerdo muy bien que me dijeron a mí, me dijeron a mi mamá, tú no vas a poder hacer deporte después de los 16 porque tienes pie plano y tus rodillas van a necesitar una operación, ¿no? Y entonces se desbordan las emociones. ¿Cómo va a gestionar eso la madre? ¿Cómo va a gestionar eso el niño? Y te crees que de verdad no vas a poder. Claro que eso no pasó, porque la prueba la pasó mi madre. La prueba de gestionar esas emociones, de buscar ayuda, de preguntar, de ser humilde para aprender, que son, ahora sí que son capacidades de gestión emocional, de inteligencia emocional, que muy pocos voltean a ver, que les toca las pruebas a los padres. Entonces, se peleas con tus sentidos, no quiero ver, no quiero sentir, me vuelvo más frío, me vuelvo más apático y no se pasa la prueba. Y la prueba es expresarlo de manera de mucha humildad. Hay muchos eventos retadores, casos que de verdad yo he tenido en mis sesiones y no dudo que tú conozcas personas igual, que pueden siquiera caber en la creencia de cuáles solo, cómo se expresan esos conflictos de situaciones que viven los padres y los abuelos y las personas no se dan cuenta y las emociones traen esa información. Esta es la manera en que podemos expresar por medio de síntomas físicos, por medio de, ya negativamente lo vemos como depresión, como ansiedades, como, no sé, relaciones fallidas, accidentes, suicidios, cosas más fuertes, se expresan esos eventos que sucedieron y que traen esa historia. No sé si me estoy explicando, si me pudieras decir tú, Brenda. Sí, claro. Por ejemplo, hay personas que la infancia es importante en adultos, ¿no? Y me ha tocado pacientes que dicen haber tenido una infancia muy bonita. Normalmente en la infancia pues se dan muchos conflictos y ya tienes tus crisis de adulto y dices, pues por la historia que viví. Pero esto lo he visto yo más marcado en personas que han tenido una infancia bonita, digámoslo así, pero hay depresión, hay ansiedad, hay muchísimos conflictos y esto, como bien lo dijiste, viene de otras generaciones, de las 3 generaciones que está pasado en memorias. El estrés se hereda genéticamente, los conflictos. Entonces, sí va por ahí. Y los síntomas físicos que ya puedan presentarse, sí, es una buena manera. Y de las emociones, es muy importante para recalcar esto, la importancia que se le dé, porque en ocasiones no se le da importancia en la escuela, por ejemplo. Se le da muchísima importancia a español, a matemáticas, pero solo tienen una hora para sus clases de tutorías o de algo relacionado a la salud mental de los chicos
Y en la adolescencia creo que es un tema fundamental el aprender que hay muchísimas emociones que sí existen en las primarias, amor, alegría, miedo, etcétera, pero que a partir de ellas también hay muchísimas más. Y como dices, que a mí me gusta el ejemplo de que somos como un hospedaje, un hotel, donde llegan las emociones y hay que recibirlas de buena manera. Ok, tristeza, estás aquí, ¿qué vienes a enseñarte? ¿Qué vienes a enseñarme? Que pasarla, vivirla, para que se pueda ir bien. Y mientras llegan otras, y pues que constantemente están llegando, y sí, me hace mucho sentido lo que dices de esto de los problemas que tenemos en ocasiones y que no entendemos por qué son, cuál es la raíz, pero son en ocasiones heredados, traemos esos conflictos ya con nosotros que venimos a resolver o nuestros padres, ¿sí? Sí, ¿Sí? exactamente, y pues todo es una función. O sea, nosotros estudiamos parte de las leyes del doctor Hammer, de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, y precisamente la quinta es que todo tiene un sentido. A veces, cuando estudiamos, porque yo también pasé por ahí, estuve mucho tiempo muy cerca de medicina, estudias esta, eh, esta filosofía, o más bien esta ciencia que estableció Bichor, que es que la célula se vuelve, pues, de la nada, por genética o por alguna situación, se vuelve loca, pierde el control, hablando desde un cáncer hasta un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y viene Hammer en las 5 leyes biológicas a, a establecer o a reconocer que también, más allá de eso, porque obviamente la medicina es lo que te ayuda y trabajas interdisciplinariamente, requieres trabajar interdisciplinariamente con medicina, nutrición, un coach, un psicólogo, para que puedas de verdad tener un resultado, siempre se requiere la interdisciplina. Pero Hammer viene a completarla, como que agregar esa parte de que todo tiene un sentido. O sea, esa es una perspectiva que te ayuda mucho y que te da la biodescodificación, el hecho de que todo viene a ayudarte a que tú puedas adaptarte al medio en que tú te encuentras. Porque tus antepasados, tus abuelos, tus padres, necesitaron esos programas, necesitaron esos algoritmos, esos códigos. Por eso se llama biodescodificación, porque son códigos que ya vienen instalados en la biología, que al principio como que dices, no me gustan tanto, pero si lo exploras, como muchas veces lo hemos hecho en biodescodificación, en muchas lesiones, lo he observado, tienen beneficios que le ayudan a esa persona que si no tuviera esos síntomas físicos, esas enfermedades, o como les llama Hammer, esos programas con sentido biológico, no pudieran de verdad avanzar en su día. Y a veces no tienes esa humildad, o no tenemos esa humildad por esa parte que todo ser humano tiene y que también es un mecanismo de defensa, el ego, de observar esas emociones. Porque hay como una venda en la sociedad que nos ponen de eso que yo te decía, precisamente como que nos venden esa idea de que si tú observas las emociones, si tú las expresas, si tú las estudias, o sea, es como si dijeras, se te va a pegar la debilidad. Entonces, esa es la primera barrera para escuchar el mensaje. Es como si la sociedad moderna le estorbaran las emociones. Y paradójicamente pensamos que nuestros pensamientos, valga la redundancia, no tienen emociones. O sea que yo puedo estar en el día y decir cualquier cosa y no va a suceder nada. Pero cada pensamiento, cada palabra va a tener un resultado. Tal vez no en este momento, tal vez no mañana, tal vez no pasado, pero por lo menos después de 21 días, 40.
y obviamente 3 generaciones, va a haber un resultado. Y si tú lo ves, hoy en día tú eres el resultado de lo que pensaron y le dieron ejemplo a esos niños 3 generaciones atrás. O sea, tú eres el resultado de lo que constantemente has estado pensando. Y cuando digo pensamiento, hablo de emociones, porque viene junto y siempre los acompañan. Siempre una emoción acompaña un sentimiento. Esa es la mayor paradoja que no te deja observar el mensaje, porque crees que tan solo en pensar no va a suceder nada. Y sí, el hecho de que fuera casi, incluso creen que casi es inconcebible el hecho de que las emociones se juntan con determinada forma de percibir el mundo. O sea, las emociones, la gestión emocional, la manera en que tú tienes el coeficiente intelectual, es la manera en que tú vas a poder disfrutar el mundo, la cual tú te vas a poder adaptar a él, ser flexible, igual que vas a poder ser emotivo, feliz, dependiendo tu coeficiente intelectual. Por lo tanto, no si tú no, supongamos, si tú estás en un día que no fue bueno para ti, el famoso día que te levantas con el pie izquierdo, y tú dices, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero si lo decimos metafóricamente, el corazón está deprimido porque hubo una ruptura, porque a lo mejor un joven no le habló a la chica que quería y se siente deprimido, ese día la cantidad de sangre que requiere irrigarse al cerebro no llega. Entonces, si nosotros buscamos la palabra emoción, etiológicamente es un impulso que nos motiva a actuar. Por lo tanto, va a haber una parálisis, va a haber una depresión, tan solo por un pensamiento, tan solo por una acción que ni siquiera a lo mejor se llevó a cabo, que a lo mejor ese día no le habló la chica, viendo el ejemplo del joven, regularmente pasa en la adolescencia esa situación, o en el primer amor, o ya después de 3 años de matrimonio, o de 2 hijos, cinco hijos tal vez, en un matrimonio, y de verdad las personas no saben que con cada hijo, la mujer y también el hombre, se le reinicia el software de emociones. O sea, se neutraliza por completo y la capacidad que tú habías construido en el primer año, en el segundo año, enamoramiento más, construir tu casa, empezar a llevarte con tu esposo, con tu pareja, en el primer hijo se va a reiniciar. O sea, tú ya no vas a sentir absolutamente nada. Y esto es un tabú, porque creemos que después del primer hijo, o tan solo simbólicamente, como ya estamos acostumbrados por más de 100,000 años de que las parejas se requieren reproducir, tan solo si tú no tienes hijos después de 3 años de estar con una pareja, se te van a reiniciar las emociones igualmente, aunque no tengas hijos. ¿Por qué? Porque ya está establecido el código. Y esto es lo que muchas parejas no observan, lo que muchas personas no saben, y empieza la situación de que, oye, es que creo que yo no te quiero. Y no tienen este conocimiento. No es que no te quieran, sino que se requiere volver a empezar desde cero en cierto momento que pasa tiempo. O sea, fíjate cuál es la información de las emociones y el mensaje. Y no te estoy diciendo los mensajes que trae después de, igual, de un periodo de un hijo, 3 años, 6 años, 30 años de matrimonio. También vienen mensajes de estas emociones que sientes, que de repente vienen y no sabes ni por qué, tanto como en el hombre y en la mujer, para tomar acción en hacer lo que sea, pero a lo mejor te molesta lo que está haciendo tu pareja, pero a lo mejor a tu pareja le molesta lo que tú estás haciendo, un matrimonio, y por lo tanto impacta a los niños, va a ser por esta parte, porque no sabes qué mensaje te está dando. Es muy importante saber. Desde que el hombre apareció en la superficie terrestre, cuenta con 2 sistemas que le ayudaron en su labor de supervivencia, establecer estos códigos que te digo, que ya tienen más de 100,000 años, que ya van a pasar, ya van a suceder sí o sí, pase o no pase la reproducción. El simpático y
parasimpático. Entonces, las palabras adecuadas para entender estos sistemas, el simpático, parasimpático, es la autonomía. Esta es otra parte de las emociones. Saber que nuestras emociones van a actuar por sí mismas. El inconsciente, el subconsciente, la actitud, determinada conducta que tú tienes, muchas veces va a suceder sin pensar por el sistema nervioso autónomo, que actúa por su propia cuenta. Entre más primitivo es un componente del sistema nervioso central, más autónomo es el pensamiento. Y la reacción, como nosotros podríamos pasar ni el más, o sea, sin esa emoción, sin ese sistema autónomo, nosotros no podíamos pasar ni el más pequeñito reto. Claro que cuando está dañado ese sistema, claro que cuando no tienes ese conocimiento de cómo gestionarlo, hasta el más mínimo conflicto te va a molestar. No solo de la pareja, olvídense de la pareja, también en el sistema empresarial, en el momento que tú quieras iniciar un negocio, para un joven para terminar de estudiar. Cada decisión va a ser inconsciente, primitiva, si no tienes el conocimiento. Cuando este sistema nervioso autónomo identifica el estímulo como peligroso y toma la decisión dependiendo lo que sienta el sistema central autónomo, si siente mucho terror, si siente estrés por algo pequeño o grande, porque para cada persona va a ser diferente. No podemos decir que generalizar. O sea, para mí podría ser un gran conflicto que se me cayera una pieza de mis estatuillas de mi oficina y podría ser lo peor, me paralizaría. Podría ser el terror más grande y para otra persona pues va y compra otra, ¿no? Entonces, podría ser que para el sistema central se paralice por completo y nos deja incapacitados para luchar. Lo más probable es que perdamos el control, ya yendo un poquito más primitivo, incluso ya hasta situaciones físicas como insuficiencia renal o problemas con la micción, se pierde el control de los esfínteres. Una vez ya nos vamos como que al sistema más primitivo de los animales, supongamos un depredador, ¿no? Ya orinado o evacuado, provoca al enemigo asco y provoca lástima y puede que nos deje en paz. Entonces es ahí donde empiezas a darte cuenta que sí, definitivamente, cada cosa, cada situación que tú no le das la importancia de expresar si estás sintiendo terror, lo va a decidir tu sistema nervioso autónomo. En el otro, si siente que debe de huir, porque si no debe de huir, en el primero, digamos que en el parasimpático, pues debe de huir, pero si cree que debe atacar, porque son dos decisiones primitivas, o me voy o ataco. Entonces, si debo de luchar, lo más probable es que perdamos lo más probable es que entre el sistema simpático en acción y se lleva la sangre al cerebro, se dilatan las pupilas, el ritmo cardíaco aumenta, entra la demanda metabólica, lo que comentaba al principio, y no solo manda al cerebro, sino también a los músculos la sangre para poder golpear, correr, atacar. Y el nutriente más importante es el azúcar y el oxígeno. Y aquí es donde interviene, pues ahora sí que a la nutrición, y es lo que le da más trabajo a los nutriólogos, yo creo, más demanda, porque el azúcar, el oxiohemoglobina y la respiración más profunda y rápida le hace maravillas para solucionar conflictos. Entonces, si la persona está constantemente estresada, constantemente con esa emoción, no la puede gestionar, se queda atrapada, pues entra el hígado con su parte y convierte los carbohidratos y la grasa en glucosa. Y esto se debe a que algunos individuos, bajo una situación de estrés crónico, sean más susceptibles a que otros
desarrollen diabetes y otros no. Entonces sí, de verdad importan muchísimo las emociones. O sea, tener este conocimiento, no sé si me estoy explicando, Sí, es fundamental. sí. Hay una máxima que tienen los griegos que dice, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo para que puedas gestionar. O sea, una cosa es participar en una sesión y tener estos ejercicios uno a uno, como yo tengo con muchos de mis coaches, pero también es importante que como individuo, autodidactamente te informes, aprendas todos los días cómo gestionar tus emociones. Hay muchos libros, Daniel Goleman, no sé, hay muchos libros de inteligencia emocional, pueden buscarlos y hay muchos gratuitos, que te ayudan a observar cómo es que tú funcionas. Y hay otro punto que quiero contarles, un experimento que me gustó mucho como para adentrarnos un poquito más y decir, hasta ahí llega la mente, que es el efecto placebo en las emociones y que también explica mucho la biodescodificación, o sea, el por qué la biodescodificación. Muchas personas también no entienden la terapia como tal y dicen, pues es que no sé cómo me va a ayudar, ¿no? Paul MacLean descubrió o tiene la teoría de los tres cerebros. Él habla de un cerebro primitivo, un cerebro cerebro reptiliano, el cerebro emocional, tiene que ver con todo lo que les expliqué de las emociones, y el cerebro intelectual, es el neocórtex, el consciente. Obviamente se formó primero el reptil, como les dije, por eso primero está la emoción antes que la razón. De hecho, la emoción es más rápida que la razón siempre, y no la vas a poder detener con solo pensar en mejorar tu inteligencia emocional. Requieres tener varias acciones, varios procesos, varias, no sé, llámale a lo mejor terapias, para que tú puedas desarrollar tu inteligencia emocional. Y entonces, ahora sí, actúe de una manera certera en cada una de tus decisiones, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, él descubre estos tres cerebros o planta esta teoría y se da cuenta que el estímulo al cerebro reptil no solamente es lo que comúnmente pensamos, que es lo sexual, el dinero, ¿no? Hay varios botones reptiles que quería mencionarles, que, bueno, quiero mencionarles. Es la trascendencia, botón reptil de trascendencia, que va a estimular ese sistema simpático y parasimpático, para que tengan ese conocimiento de cómo es que impacta cada una de sus áreas de su vida, que es la espiritualidad. Una de ellas es fundamental. Si tú no la tienes equilibrada en tu vida, olvídate de la gestión emocional. La búsqueda del confort es un botón reptil fuertísimo, que si tú no lo tienes regulado, alguien más te va a controlar con eso. La búsqueda de placer, también, ese es otro botón reptil. Dominar a tu prójimo. ¿Cómo te sientes? Dominado por los demás, equilibrado contigo, con las riendas de tu vida. La sensación de libertad, otro botón reptil. Otro más, ser reconocido en tu entorno. Conocer cosas nuevas y explorar constantemente, sentir esa emoción de tener esa emoción bien equilibrada sobre la sorpresa, sobre no sé, el tener esa curiosidad, el lograr, el botón reptil del logro es fuertísimo, y la pertenencia, ese es uno de los más fuertes, que puede llegar a que tú, por pertenecer a tu grupo, a tu sistema familiar, llegues a repetir muchas cosas que ni siquiera te vas a dar cuenta hasta que ya estás haciéndolo. Y la sensación de seguridad y sentirte bajo control, tanto económicamente como con un apego. Porque también ese es otro mito de la cultura. Creemos que los apegos son malos y te debilitan. Nuevamente, el apego es necesario, un apego seguro y equilibrado, ya sea con tus hijos, con tu pareja, con amistades, con un grupo, una red de apoyo, para que tú puedas gestionar de una manera más saludable ciertos conflictos.
No sé si ahí me expliqué esa parte de la teoría de los tres cerebros, Sí, Brenda. sí, muy bien. ¿Sí? Sí, Y por último, para ya cerrar con esta pregunta, ¿no? sí. La pregunta uno, creo que vamos, perdón que me extienda, pero de verdad me interesa mucho que se pueda entender hasta dónde llegan las emociones, ¿no? Hasta dónde llega el mensaje emocional si tú tienes cierta información básica, porque esto es información básica. Hay un experimento que hicieron de el efecto placebo en operaciones de cirugía de rodilla, el cual le hicieron a 20 personas que simplemente hicieron los sonidos de la operación y a 20 que sí la hicieron. Hicieron este experimento para darse cuenta hasta dónde llega este efecto, como el de las pastillas, ¿no? Desde que son de azúcar. Se dieron cuenta al pasar de los tiempos, al pasar de los años, fueron siguiendo a las personas, 20 personas que hicieron y 20 personas que no hicieron, que fueron un placebo, las dos empezaron a mejorar. ¿Por qué empiezan a mejorar? Unas que sí les hacen la cirugía de rodilla y otras que no. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la cirugía, las personas de su alrededor se preocupan por ellos. Y comúnmente las cirugías de rodilla o son personas un poco adultas o son hombres que se han sentido por mucho tiempo humillados en su empleo. Es un común denominador, es un sentimiento de humillación o también llamado como el conflicto de territorio. Igual, en la mayoría de situaciones con sobrepeso, si lo vemos desde la biodescodificación, sobrepeso o obesidad, es como sentir que no quieres que se sienten junto a ti, como sentir que no quieres que invadan tu territorio por varias de los conflictos que vivieron tu papá, tu mamá, tus abuelos, que tienen que ver con ese territorio. Entonces, esa es una información para que vean hasta dónde llega el efecto placebo y que no es el hecho de la cirugía, no es el hecho de la enfermedad, sino lo que pasa alrededor cuando ocurre un accidente, un síntoma físico o una ruptura de pareja. Lo que ocurre alrededor, lo que tú sientes por medio de tus emociones y lo que los demás expresan y te dan al estímulo de estos botones reptiles que mencioné, van a definir el mensaje. No es tan sencillo observarlo, si se dan cuenta. O no sé tú qué opinas. Sí, no es tan fácil, se pueden llegar a confundir, así, pero es delicioso cuando te enfermas y eres visto y apapachado y así. Y pues el Correcto. efecto placebo sí, sí es muy fuerte, nuestra mente es muy, muy poderosa. Recapitulando un poquito de lo que decías, es oro molido esta información que nos acabas de dar. Yo anteriormente, antes de involucrarme en estos caminos, en estas historias, si alguien estaba enfermo o le pasaba algo, yo decía, ay, pobrecito, se enfermó. Y ahora digo, es que los síntomas son una bendición. El cuerpo es tan perfecto que son como los foquitos del carro que te está diciendo, oye, hay algo. Y es tan perfecto que donde te está dando ese síntoma, te está diciendo, este órgano o esta parte de tu cuerpo, algo tienes que cambiar. Es ahí donde tenemos que analizar el entorno y ver qué estamos haciendo, qué estamos escuchando, qué estamos viendo para que esto lo estemos promoviendo. Al igual de la importancia o lo valioso que tienen el poder de las palabras, de lo que decimos, nuestros pensamientos, emociones, qué es lo que nos dices que nos va a llevar a huir, a quedarnos, paralizarnos o a luchar. Lo que somos hoy, que son los pensamientos que hemos traído desde antes. Y yo siempre les doy un ejemplo a mis pacientes, por ejemplo, para bajar de peso o para algo que no quieran, que es como llegar a una tienda y ver ropa muy bonita, pero tú ves la fea, que serían tus pensamientos negativos, y dices, deme esta ropa fea, me la llevo, me llevo la fea. Y la bonita la dejas ahí, y que es lo mismo que pudieras llevarte, pero como dices, no es tan sencillo
se requiere una inversión de tiempo, se requiere una inversión de estar con una persona capacitada que te vaya guiando, porque somos como computadoras, utilicemos ese ejemplo, una computadora, pero no traemos el manual. Y el manual lo vamos descubriendo, observándonos, estudiándonos, acercándonos a personas que ya lo vivieron, quizá lo que queremos nosotros romper o lo que queremos saber pasar o transitar, y que nos guíen, porque ellos ya lo hicieron, en este caso, las personas como en biodescodificación, si queremos saber de estos temas o de los temas que queramos saber, pues hay que acercarnos, que nos digan y aprender a conocernos, aprender a respetarnos desde las palabras, lo que dices. Hay muchas frases que son aprendidas culturalmente. Por ejemplo, cuando se tiene mucha hambre y que dices, ay, me quiero comer una vaca o me comería una vaca, el cerebro es tan tonto, digámoslo así, que se lo cree. Él no sabe entre si es verdad o no, y él no está aquí para hacernos felices, no le importa, él solo quiere mantenernos vivos. Entonces genera todo este mecanismo de defensa para que no te mueras, porque si te comes una vaca, pues posiblemente te mueres de una indigestión. Y así las palabras que nos vamos diciendo, las emociones que vamos generando y las acciones que vamos teniendo y los resultados en nuestra vida. Y que esto tan interesante que nos dices que viene desde lo primitivo, o sea, somos seres así, y la inteligencia emocional precisamente es para saber cómo actuar de una manera más consciente, de una manera no tan intuitiva, tan primitiva, y limpiarnos como los caminos, como facilitarnos más ciertas situaciones, el entendernos, el que no nada más nos vean los demás, sino ser vistos también por nosotros mismos, ser más compasivos y no necesitar tanto a los demás. En esa parte que me puedes decir, sí. Si nosotros somos vistos nada más, nosotros sí es igual que nos vean los demás. Sí, lo más importante es el filtro perceptual que tú tienes, porque nunca vas a poder tener la responsabilidad de cómo te va a ver la otra persona. Entonces, al conocer qué tipo de filtros perceptuales, llámale biológicamente, qué manera de ver tienes tú el mundo por medio de tu sistema ocular, pero no solo de eso, sino los recuerdos guardados en tu amígdala cerebral y en el sistema límbico que van a accionar dependiendo de momentos que vivieron ciertos traumas, tus padres que no conoces, no tienes ese conocimiento, y si hiciéramos otro experimento y viéramos cómo reaccionas ante esos traumas, van a ser exactamente igual como reaccionó tu papá y tu mamá y tus abuelos. O sea, va a ser el filtro y no tuyo. Al no observar ese trauma que vivieron, al no tener ese conocimiento, tú vas a estar en automático. Entonces, no vas a poder detener el suceso hasta que ya lo observas, analizas lo que te está pasando, analizas el por qué veo yo de esa manera a la persona, y entonces, al poder analizarlo, al poder observarlo, incluyes esa emoción que reprimió no solamente tú, o no solamente tu niño herido, sino lo reprimió tu papá, tu mamá, reprimió, ocultó, guardó esa emoción y hasta ese momento se está expresando. Por eso el filtro perceptual es fundamental. La compasión es importante para ti, pero es conciencia, es hacer conciencia de qué se te está presentando. Que si es un conflicto, es algo que ya vivió, ya lo viviste en otro tiempo, porque lo vivió tu mamá y tu papá, y tú eres tu mamá y tu papá. Sí, Sería esa la explicación. es súper importante. Todos los conflictos que tenemos ahora ya fueron vividos en nuestras generaciones. Eso se me hizo, a mí me voló la cabeza cuando supe eso. Dije, ay, entonces no soy la única que está pasando por estas situaciones. Y eso a mí me ayudó, el saber eso. Ahorita que dices del filtro perceptual, recordé un experimento que hicieron en un monasterio, a unas monjitas,
y antes de morir o en algún tiempo de su vida les dijeron que hicieran como una bibliografía de ellas mismas, que escribieran, hicieran una carta a ellas mismas. Y se dieron cuenta que las monjitas que vivieron más tiempo, que tenían menos enfermedades, fueron más longevas, en sus cartas eran muy amorosas hacia ellas mismas. En cambio, las que se hablaban un poco más feo, se acortaban la vida y presentaban enfermedades, por ejemplo. Entonces, eso que dices me parece súper importante, el cómo nos vemos. Es importante ser bondadosos con nosotros, hablarnos de una manera más benevolente, ¿será? Cambiar eso. Sí, así es. No sé. Sí, es una manera mucho más. Sé tu mejor amigo. Sé tu mejor amigo. Yo siempre les digo, Exacto, sé tu mejor amigo. No sé si... ¿Cómo le hablarías? Exacto. No sé si tengan alguna duda los que nos están escuchando hasta aquí. Parece que no. ¿Algo más que agregar a esta primera pregunta? Pues ya que se extendió, pues ya en resumen sería que si tú tienes un problema con una persona o tienes un síntoma físico, es porque tienes un problema contigo. Y es momento para detener todo y escuchar tus emociones. Eso sería todo. Excelente. Bueno, pues vamos a avanzar con la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con las respuestas que nos diste. Dice, muchas personas lidian con dolores crónicos o enfermedades sin una causa clara. Desde la biodescodificación, ¿qué papel juegan las emociones reprimidas en estos casos? Sí, de hecho, en esta parte puse el ejemplo ya con el dato, me gusta dar el dato. El doctor como tal Mosley tenía que realizar una intervención de 180 personas con un dolor de rodilla muy intenso. Y ese es el común denominador, que no tiene como que una razón tan aparente, porque dices, es que la persona fue muy saludable, fue muy, hacía deporte, comía bien, no hay una causa real que tú dices, pues es que no se cuidó, fumaba, alguna osteoporosis por un vicio, por alcohol, o alguna cosa, y en realidad es eso lo que lo impulsó a hacer el experimento y levantarse de la silla, no se podían levantar de una silla. O sea, como tal, fíjate, el simbolismo de no me puedo levantar de una silla, no puedo irme de un lugar que no quiero estar, siento la emoción de que no quiero estar en ese lugar, pero aún así me quedo. Y sin embargo, decidió comprobar si una falsa operación podría ser eficaz por algo similar al el efecto placebo, que era lo que yo les comentaba. Desde entonces, este tipo de intervenciones se han realizado como sustitución de otras y se especializan o se hacen más comúnmente en este tipo de las situaciones que se somatizan y no sabes por qué, no tienen una razón médica. Entonces, la Organización Mundial de la Salud viene a establecer que el 60% de todas las enfermedades son de origen psicosomático. El 40% restantes son enfermedades en las que la mente nada tiene que ver. Por ejemplo, una fractura, un accidente, un traumatismo de cráneo, pero el 60% de todas las enfermedades tienen un componente psicosomático, lo que significa que la gran mayoría de las enfermedades tienen una base psiquiátrica y psicológica. De manera que si la inestabilidad psicológica produce enfermedades físicas o psicológicas, el tratamiento incluirá también el componente biológico de defensa, el conocimiento de cómo es que está defendiendo este programa de un conflicto no resuelto del pasado. O sea, ¿cómo es que se formó este código que no tiene una razón aparente y que ya lo estableció la Organización Mundial de la Salud, la OMS? ¿Y cómo es que ese código te está mostrando algo que no quieres observar? Porque no lo queremos indagar, da una emoción
que cega a la mayoría de las personas, que es miedo o orgullo, o es el ego que no quiere que te lastimen. Al final de cuentas, el ego es una parte de tu personalidad que no te vas a quitar y que es tuya, y que si la logras gestionar conforme al conocimiento de tus emociones, tu inteligencia, tu historia, inteligencia emocional, puedes utilizar a tu favor. Y entra el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Esa emoción se queda atrapada. Y cuando sucede un síntoma físico, es la oportunidad que tú tienes para sincronizar ese pasado con tu presente. Y pues todo lo que estuvimos ahorita dialogando sobre las emociones. Esa sería mi respuesta de la pregunta que tú me hiciste. Sí, perfecto. La tercera pregunta sería, ¿cuánto influye la alimentación en el estado emocional y en la capacidad de sanar heridas internas? Muchísimo. Porque hay un ejemplo que me gusta mucho usar de una vez tuve una consultante que obviamente por razones de confidencialidad no voy a decir nombres, no puedo, tengo un contrato, no llevo nada de información, pero hubo una situación que me sorprendió mucho y que la he escuchado y supongo que todos hemos escuchado esta situación muchas veces y tiene todo que ver con la inteligencia emocional y el simbolismo del alimento. Me comentaba que llevaba ya más de 20 años siendo la amante de una persona. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una persona llega a aguantar tanto? ¿Qué está pensando esa persona? Y aunque se le presentaban ciertas emociones, ciertos dolores físicos que se explicaban, eh, metaforizaban ese conflicto que no quería observar, no se daba el permiso de pues dejar esa relación tóxica, no se daba el permiso de llegar a una solución, estaba completamente establecido en esa en ese conflicto y estaba muy normalizado, muy cómodo. Entonces, todo tiene que ver con alimento que te da la madre. La madre es sumamente importante en la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque te trae 9 meses. Es la que te trae al mundo, seas hombre, seas mujer. Y viene el primer alimento que te va a activar esa microbiota, ese sistema de protección que va a ser la lactancia exclusiva. Todo lo que sienta, todo lo que sienta tu madre en el periodo de lactancia, en el periodo de gestación, va a definir cómo vas a actuar con el sexo opuesto. Y entonces, esta persona me decía que su mamá le daba muchos celos que estuviera con su papá. Y muchos casos se repiten de este tipo. Entonces, esa persona siempre había querido que su papá, su mamá, también la quisiera como una madre quiere a una hija. Entonces, la persona nunca obtuvo eso, pero inconscientemente ese ego, ese mecanismo de defensa que tenemos en la mente inconsciente, le hizo hacer una tregua o hacer una promesa a mamá de manera inconsciente. Entonces le dijo, yo siempre voy a ser la segunda de mi papá, pero no sanó ese conflicto porque ni siquiera un niño no se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, sanó ese conflicto, esa creencia de ser la segunda con su relación de pareja. Y fue casi muy imposible que lo observara. Son creencias
que parece algo tan sorprendente que tienen que ver con lo que tú vives, con lo que tú comes. Y en ese momento, pues obviamente ella es intolerante a la lactosa, la leche es mamá, el pan es papá. Simbólicamente, el cielo es papá y la tierra es mamá. Entonces, cada cosa que tú consumes va a darte un mensaje de un conflicto que no has resuelto. En el caso de lo que es el sobrepeso y obesidad, da mucho que ver, muchos conflictos, pueden ser realmente varios. Por ejemplo, yo apunté aquí varios que he identificado en talleres e incluso en sesiones que he dado, puede ser un sobrepeso por abuso sexual o emocional, abandono por alguno de los padres, como les comento, una pelea entre los padres también, la necesidad de energía, no había mucha comida en la infancia, o los padres también vivieron mucha carencia, miedo a la carencia, ajá, conflicto de territorio, que les comentaba, el no sentir, no quiero que se sienten junto conmigo, entonces me hago grande. Todo, si se dan cuenta con lo que expliqué sobre cómo el sistema nervioso central, todo lo puede llegar a transformar en glucosa, puede llegar hasta, como los osos cuando van a invernar, a transformar la lechuga en grasa para defenderte de todos estos conflictos no resueltos en la infancia. Entonces, guarda las emociones, reprimir las emociones, porque te decían es que no puedes llorar como hombre, o no puedes disfrutar tu infancia, no puedes jugar. El sentir que el tiempo transcurra muy rápido, entonces quiero que transcurra lento, voy a consumir más alimentos, voy a hacerme más lento, más grande, o incluso si se viven muchísimas apariencias, se somatiza la anorexia o la bulimia por todo esto. Entonces, todo influye en la alimentación, en lo emocional. Entonces, un gran, digamos que un gran mensaje que te da cada cosa que tú comes y cómo es que es tu cuerpo. Te dan muchísimos mensajes. No sé si me doy a explicar, Brenda. Sí, claro que sí. Esto yo lo veo mucho en pacientes que dicen, no tengo tiempo, es que no tengo tiempo de cuidarme y demás. Y van dañando como su salud inconscientemente. Y todas estas cosas que se hacen son como para evasión de algo y como dices aquí, me parece a mí fundamental invertir en nuestra salud mental, invertir en, como bien lo dijiste, en conocernos a nosotros mismos y de todas estas situaciones que dijiste, causas probables del sobrepeso o obesidad, aunque sea el mismo sobrepeso, la causa es diferente. Y como dices, si es lechuga, lechuga te va a hacer subir de peso. Si la comida subiera de peso, ¿por qué los que comen muchísimo no hay delgados, personas delgadas que comen muchísimo? ¿Por qué pasa esto? Porque hay personas que no pueden subir de peso, porque hay personas que se nos dificulta bajar de peso. Y el encontrar, digamos que el sentido de la razón, nuestra creencia, al transformarla, de verdad nos puede cambiar la vida. Por eso es la importancia de invertir en nosotros, de voltearnos a ver y de identificar esto. Y sí, como bien lo mencionas, la alimentación, todo esto viene desde que a veces como mamás, yo soy mamá, y somos inconscientes o actuamos de manera inconsciente, venimos arrastrando cosas, creencias y se las vamos pasando a los pequeños y la mente de los niños es tan inocente que todos nos creen, todo, absolutamente todo. No sé si has escuchado un dicho o algo así que dice que llegan con la mamá y le dicen, mamá, mamá, ¿por qué al pescado le cortas la colita y la cabeza? Y dice, no sé, así lo hacía tu abuela. Y van con la abuela, abuela, ¿por qué le cortas así? Dice, ay, ¿no han comprado una cazuela más grande? Yo lo hacía porque en mi cazuela
no cabía. Entonces, el hecho de conocer esto es súper importante y te abre un mundo de cambio, de posibilidades, de estar mejor, de conocernos. Y sí, el hecho de todo lo que nos llevamos a la boca, pues tiene un significado. El pensamiento, emoción, hasta llegar a la decisión de qué es lo que vamos a comer, qué es lo que le vamos a dar a nuestro cuerpo y hacer la conciencia de que es el lugar donde habitamos, el único lugar en el que vamos a vivir y que esté de la mejor manera, pero con todas sus esferas, desde el estado mental, físico y emocional. Muchísimas gracias por compartir esto. Se me hace increíble y les va a gustar a todas las personas que lo están viendo y que lo vean después. Es muy importante. ¿Y Sí, algo más que decir o pasamos a la siguiente pregunta? es fundamental, yo creo que para concluir, saber la función como tal de la grasa, porque dependiendo de la grasa, sirve para proteger, es un sistema de protección a los órganos internos, si nos vamos a la definición como tal, científica, pero, o biológica, pero también puede ser el contexto diferente para cada persona. Porque, por ejemplo, el simbolismo del por qué yo tengo exceso de grasa o por qué mi cuerpo de manera inconsciente convierte la grasa, el alimento en grasa, es que puede ser que a mí me protege la grasa o yo me siento protegida por la grasa, me siento protegido o siento que me cuida. ¿Por qué? Porque no me cuidó en aquel tiempo, tal vez mi papá no me cuidó en aquel tiempo mi mamá. Depende si es grasa, eh, grasa delgada, grasa, bueno, no, grasa más bien ¿Dura? aguadita, dura, si es dura es porque es una falta de la dureza, ¿no? Del palo. Y si es blanda, es una falta de lo blando, de que es madre. O puede haber en diferentes partes del cuerpo, cada, cada emoción ahí guardada. Entonces, ahí es donde observas ciertos mensajes. Está muy, muy interesante esa parte. Sí, esto es súper importante y extenso. Nos llevaríamos otra entrevista solo para analizar las partes del cuerpo y dónde se acumula. De acuerdo, ahí son emociones, como dices, reprimidas. Y esto es una invitación para cada persona para conocerse más, para conocerse y tener una vida más plena, que es más saludable, un bienestar integral. Y sobre todo para nuestros hijos, ¿o qué legado queremos dejar? Ya es tiempo de ir cortando y dejar algo mejor para nuestros hijos, para las generaciones que vienen, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué cambios alimenticios podrían ayudar a mejorar nuestro bienestar mental y físico? Comer el 80% y estar muy consciente de qué es para mí cada alimento. Por ejemplo, ¿qué significa para mí este alimento en cuestión de la seguridad? Puedes hacerte esa pregunta. Y constantemente estarte preguntando qué significa este alimento para mí. Cualquier cosa que tú consumas. Obviamente es muy importante que lo consumas en compañía de tu familia, por ejemplo, porque biológicamente han establecido un código a nivel primitivo, más de 100.000 años, el cual la comida es la reunión de la familia. Entonces, si tú no estás en una mesa, no estás en esa compañía, en ese equilibrio, ¿por qué no hacer una oración, un dar gracias, gratitud, meter un poco lo espiritual? Entonces va a identificar la mente, sistema reptiliano, que hay un tipo de estrés, un tipo de alerta, un mecanismo que necesita activar estos sistemas simpático, parasimpático. Entonces, estar en compañía, no comer solo, come en compañía, siempre organiza tu día en el cual te puedas sentar con una persona que tú te sientas bien. Obviamente no alguien que te sientas agredido. Ahí hay
puntos que habría que ver, pero saborea, da gracias y dale un nombre simbólico a tu alimento y come al 80%. No te esperes a, bueno, yo lo que siempre he practicado, de parte de lo que he aprendido a lo largo de mi instrucción, es no dejar que pase mucho tiempo de un alimento a otro. Estar, no darle ese mensaje de estrés a mi cuerpo. Estoy bien, estoy tranquilo, soy una persona organizada, soy una persona que puede darse el tiempo para poder comer. Creo que ahí decían algo del síndrome del atracón. Es esa parte. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Si tú le das un mensaje a tu cuerpo de que todo el tiempo hay peligro, antes yo me acuerdo que sí, un poquito me puse un poquito nervioso, muy nervioso cuando iban a ser mi hijo, entonces comía parado, lo observé, dije, no, me tengo que sentar, puedo darme ese tiempo porque mi hijo lo va a sentir, aunque siempre está más apegada a la madre, al hijo, el niño siente absolutamente todas las emociones del padre por la madre. O sea, la madre es el que le da el permiso de sentir esas emociones. Entonces, sí, definitivamente son los dos. Sientes a comer, si tienen la oportunidad de ser pareja. Si no, siempre se puede organizar el día para sentarte con un familiar, un amigo, tus hijos, alguien. Eso sería la respuesta. Aquí pasa algo muy frecuente, que muchísimas personas inician el día y diciendo, ahora sí voy a hacer dieta, ahora sí me voy a cuidar. Y el desayuno lo inician perfecto, quizá un jugo verde, unos huevitos o algo, o disminuyen la porción y luego comen poquito. Esto se va generando estrés. Luego llegan a la hora de la comida y lo Exacto. controlan. Aquí la palabra es control. Lo Exacto. controlan, pero ya en la noche se pierde el control y da el síndrome del comedor nocturno. No sé si les ha pasado alguna vez, que se siente un vacío que no se puede llenar, que aunque comes la cantidad suficiente para estar saciado, dices, me falta, y normalmente dan muchos antojos de carbohidratos refinados, por ejemplo, una hamburguesa, que una sincronizada, dependiendo del lugar en el que se viva, dan ese vacío, esa hambre insaciable, esa hambre que ya no es biológica, y esto que mencionas de la gratitud, un tip para comer, cuando, independientemente de la ideología religiosa que se practique, cuando se da un momento de conciencia antes de comer, de observar los alimentos, de tranquilizar tu sistema nervioso y después iniciar a comer de una manera tranquila, lenta, y si estás acompañado, como lo dice el coach, con una persona, eso te va a ayudar a lograr este 80% que él menciona, que es llegar hasta ahí, es estar pleno, sentirte bien y no sentir esta necesidad de comer más. Y sobre todo esto, no utilizar el control, quitarte de la mente que hay alimentos que no puedes comer, que son prohibidos o que son malignos, sino hacer esta relación armónica entre la comida. Eso a mí en lo personal me ha ayudado para controlar estos atracones que yo creo, no sé, quizás toda la gente lo ha vivido alguna vez en su vida. Yo creo que siempre cuando te desvelas, cuando se daña el ciclo circadiano del sueño, viene un atracón, segurísimo. O sea, tú ya estás, ya no te dormiste a la hora para que duermas tus 7 horas y media, que será lo adecuado, para que estés en equilibrio. Pues al otro día, en primera vas a andar de mal humor. Se destruye la inteligencia emocional. Y en segunda vas a tener más hambre. Y pues si ya te desvelaste, pues sé consciente de esa parte. Sé consciente que si no te sientas a la mesa con una persona que te sientas ese amor genuino, o por lo menos si estás en la etapa con la pareja, que a muchos les sucede, que se reinician las emociones. De verdad, les doy este ejemplo así que muy personal, que he descubierto a lo largo de mis sesiones.
que va a llegar sí o sí un momento en la relación de pareja que se van a reiniciar las emociones y no vas a sentir estoy enamoradísimo de mi esposo, de mi esposa, y no siento tal vez esa pasión de antes, y viene la culpabilidad y todo te sabotea, todo el sistema límbico empieza a sabotearse. En ese momento, simplemente haz un hábito, da una carta, utiliza la mesa para dialogar, utiliza para construir, no pienses en lo que no tienes en tu relación, o en la mesa, incluso en la comida. Agradece por esos huevitos, por esos bowls con jamón, por esos huevitos con papas, por ese sándwich, por esa, como tú lo dijiste, por esos frijolitos con esas enfrijoladas. Esa parte, para empezar tu camino a gestionar la emoción y a sanar la relación que tienes con la comida, va a ser maravilloso. Sí, 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 está increíble. No sé si respondimos su respuesta al rincón de la cultura. Y si alguien más tiene alguna duda o pregunta, porque ya esta sería nuestra última pregunta para terminar esta entrevista tan interesante. Parece que no. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Bueno, para cerrar en una vez, un ejemplo de un chico que dice que estaba hundido en depresión, que se sentía muy mal y lo primero que cambió fue su alimentación. Inició a comer más natural y eso le ayudó un montón a recuperarse y a salir de este episodio ansioso depresivo. Sí. Ay, un gusto. Bueno, para continuar, y nuestra última pregunta sería, para alguien que quiere empezar un proceso de sanación integral, mente-cuerpo, ¿cuál sería el primer paso clave que le recomendarías dar hoy, el día de hoy? ¿Con qué podría iniciar? El primer paso es revisar los orígenes, revisar los posibles orígenes emocionales de tu alimentación. ¿Por qué? Empezar con algo sencillo. Pregúntate, ¿por qué como todos los días esto? Andas en automático. Empieza a respirar y a pensar cómo llegó ese plato a tu mesa, cuántas personas intervinieron para que estuviera en tu mesa, cuánto trabajo, cuánto tiempo invertiste y cuál es la creencia placebo que tienes de ese alimento. Por ejemplo, es que la carne engorda, es que la grasa es mala. O sea, ¿cuáles son las creencias placebo que están interviniendo? Hazte esa pregunta, que actúan en tu sistema nervioso y en tu sistema simpático y parasimpático. Pueden estar activando esos mecanismos de defensa para pelearte con tus sentidos. Es importante que una persona que tiene sobrepeso o una obesidad o problemas incluso hasta anorexia o incluso demasiado elevado, que vaya a un posible pensamiento que no le gusta y que sepa que está peleado con sus sentidos, el no sentir. Entonces lo primero que debes hacer es empezar a sentir, a amar tu cuerpo, a verte en el espejo y decir, tengo este cuerpo, tengo este físico y lo amo como lo tengo. Y voy a empezar de aquí en adelante a cuidarlo más. Eso es lo primero, aceptar lo que tienes y expresarlo con los 5 sentidos. Exprésenlo con los 5 sentidos, no nada más con palabras, no nada más con el pensamiento, sino toca, siente, abraza, con todo, obviamente con todo el respeto del mundo y con las personas que son tu familia, da abrazos, da palabras de afirmación, da regalos, no necesitas gastar mucho dinero, una cartita, un chocolate. De verdad, el hecho de que tú sepas que venimos a este mundo a ayudar a los demás, no a ver
qué me falta a mí, sino qué le falta a mi compañera, a mi compañero. ¿Cómo puedo hoy ayudarlo o ayudarla a que pase un mejor día? Y, y vas a ver que si no es de esa persona, va a llegar la que te dé esa reciprocidad. Y todo fluya. Me gusta esa parte de ti que siempre me has dicho. Me gusta que las cosas fluyan. Y eso es importante. Que fluya, porque si fluye, no hay resistencia. Y entonces todo tu mente, tu cuerpo, tus sistemas van a estar en coherencia. Si te vas a sintonizar con lo que quieres, no con lo que no quieres. Obviamente es mucho mejor, si es posible, trabajar interdisciplinariamente con la nutrióloga Brenda, con un coach, con un doctor, por si ya tienes una enfermedad somatizada. Pero esto es lo principal para mí. Amemos nuestro cuerpo y conquistemos el mundo, ¿verdad? Porque muchas veces estamos esperando a tener aquel cuerpo que nos dicen en la televisión que es el perfecto para poderme poner ese vestido, para poder ir a hacer esto, para poder ir a hacer... Y la vida se va. La vida es un momento, la vida se va. Y como dices tú, hay que enfocarnos en lo que sí tenemos. Y ahorita que hablabas de los lenguajes del amor, esto me encantó, esto que dijiste. ¿Cómo puedo hoy ayudar a alguien para que su día sea genial? Ahí vi que el coach da un curso para las parejas, para que conozcas el lenguaje del amor de tu compañero y el tuyo si no lo conoces. Los lenguajes del amor es esta manera de cómo transmitimos o cómo nos gusta recibir el amor, el sentirnos amados y el amar. Él da un curso, ahí también ahorita que nos deje su contacto, que nos dé su número para todas las personas que estén interesadas, además de la consulta de biodescodificación. Pero cuando vi que él daba este curso, dije, wow, qué increíble es esto, cómo tener la responsabilidad de saber, de conocer a la otra persona y así se evitan un montón de conflictos. Ha sido una... Ajá, sí, dime. Perdón. Hay una parte ahí, que ahorita mencionaste que está muy buena sobre los lenguajes, que muchas veces el ego no te deja ver, que es la parte de que a veces requieres adaptarte también al lenguaje que tiene tu pareja en cuestión a el que te quiere dar. Que la otra vez yo estaba comentando a mi esposa y a mi ego le costó mucho adaptarme a lo que tú querías regalarme, que como parejas queremos que nos regalen nuestro lenguaje del amor, y sí, es importante conocerlo, pero también recordemos que la inteligencia emocional es esa flexibilidad de adaptarte por simple reciprocidad, por simple agradecimiento, hasta lo más mínimo, y poder sintonizarte con esa expresión de lo que quieres atraer a tu vida, el hecho de adaptarte a agradecer lo que te quiere regalar la otra persona, porque siempre nos enfocamos en esa parte que, bueno, quiero que conozca mi lenguaje para que me lo dé, y también la otra cara de la moneda es ver qué me quiere regalar y ver lo mejor de eso que me está regalando, ver la mejor perspectiva. Está muy bonita esa parte. Muchas gracias, Brenda, por decir eso. Sí, pues sí, de verdad creo que sería como algo muy importante y que evitaría muchos problemas a futuro. Y el estar asesorado por alguien capacitado que nos enseñe ese camino, cómo tomarlo. ¿Algo más que agregar? Yo creo que por mi parte sería todo. Pues ha sido una delicia escucharte, de verdad. Siempre aprendizaje contigo. Tienes muchísimo por compartir. Te lo agradezco. Gracias, gracias infinitas. Sé que este mensaje le ayudará a muchísimas personas. Y si puedes repetir o dar tu número de teléfono para si alguien te quiere contactar, tus redes sociales. Sí, es 2292 27 10 89. Ese es mi teléfono personal. Ahí lo puse. Ya luego también pongo el teléfono de mi asistente y de mi comunidad para los que se quieran agregar. Pues tú sabes, yo te mando el link,
los que quieran igual, y pues también yo ya mandé tu Instagram a mi comunidad para todos los que quieran su sesión de nutrición y por qué no también de bio, también se vayan allá a probar si quieren una opinión de una experta como tú. Muchísimas gracias. Pues esta entrevista es con la finalidad de ayudar a alguien, de que le llegue el mensaje a alguien que ha pasado por esto, por algo, que sea una idea. Son tintes de lo que puede descubrir. De verdad es súper importante invertir en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia emocional, en sabernos, en escucharnos, en cambiar nuestro diálogo interno. Es súper importante. Recuerda que eres la persona más importante de este universo, por lo tal, trátate como tal. Y hay que amarnos, me quedo con esto, hay que amar nuestro cuerpo hoy, porque solo tenemos el infinito presente que es hoy. Muchísimas gracias, Michelle, te lo agradezco de corazón, te mando un abrazo y pues Igualmente, con esto. ¿Sí? Gracias a todos los que se conectaron, espero que les haya servido, les haya ayudado. Y aquí están los contactos del coach por si alguien quiere agendar una sesión de biodescodificación y iniciar a conocerse, o el curso también de los lenguajes del amor para pareja. Un gusto de corazón, que tengan un excelente día y gracias por habernos regalado su tiempo. Igualmente. Vale. Hasta luego. Ay, bonito día.